Comenzamos con el tema 7. Vamos a hacer un interludio en los temas que estábamos desarrollando con este último de Isabel II, que daría paso pues a lo que se llama el sexenio democrático. Pero vamos a hacer un interludio por tener más fresco todas las cuestiones relativas con el concepto de desamortización. Ya llegado a este punto del temario, tenemos claro todos los intentos desamortizadores que se han hecho a lo largo del siglo XIX, especialmente pues, en el periodo del reinado de Isabel II, donde tienen lugar las desamortizaciones más importantes. Durante la regencia de María Cristina tenemos la de Mendizábal y en el bienio progresista la de Madoz. Bien, este tema específico de la PBAU, de la selectividad, se centra en el proceso de desamortización y los cambios agrarios. En muchos casos ha quedado lugar, aparte de reflexionar de cuál es el estado de la agricultura española a lo largo del siglo XIX. Lo primero que nos interesa, en los apuntes lo veréis, es el apartado de introducción y concepto de desamortización. Bien, sabemos evidentemente, o intuimos, nos recordamos otros temas, que el despegue industrial de España ha sido lento, sobre todo por el atraso de la agricultura. Decían los ilustrados que ese atraso de la agricultura venía de la estructura de la propiedad, es decir, cómo se organizaba la propiedad agrícola y quiénes eran sus dueños. Aquí es donde encontramos el concepto de desamortización. Es muy importante que tengáis claro qué es desamortizar, lo tenéis en los apuntes. Estas bienes que se desamortizan se les suele denominar de manos muertas, habrá que entender por qué. En fin, que lo tenemos todo en lo que es la introducción. La definición de desamortización lo tenéis ahí, lo podéis observar en negrita. Es, en definitiva, pues la incautación estatal de bienes raíces, es decir, el Estado se queda, esos bienes raíces son los bienes que no se pueden mover, pues se llama de alguna manera bienes raíces, ¿no? Hablamos de tierras o terrenos, edificios concretos, etcétera. Estos bienes raíces podían ser de diferente naturaleza. Podían pertenecer, como tenéis aquí en este esquema, que no sé si veréis bien, a la nobleza, al clero, a los municipios. Ojo, la desamortización siempre se va a centrar, en la historia de España o los intentos, en los bienes que poseen el clero y los municipios. A la nobleza nunca se le van a incautar propiedades. Va a haber un intento en la Segunda República, evidentemente sí, de aquellas tierras de que los nobles no cultivan se les pueda expropiar pagándoles una indemnización, pero bueno, eso eran determinados supuestos y muy justificados. Pero las desamortizaciones de las que estamos hablando, de los bienes que se van a intentar subastar, requisar, subastar y vender, van a ser fundamentalmente del clero y de los municipios. Por eso dice ahí la definición eclesiásticos o civiles. ¿Qué se hace? Se nacionalizan, es decir, pasan a ser propiedad del Estado y el Estado los vende. ¿Cómo los vende? En subasta. Y a partir de ahí se convierte en una propiedad nueva en el sentido que el nuevo dueño puede disponer plenamente de ellos, venderlos, partirlos, llegado el caso, etc. ¿Qué sucedía antes? Como tendréis oportunidad de ver los apuntes, nuestra situación es que esos bienes de manos muertas en muchos casos no se podían ni fraccionar ni vender. Eran bienes, eran propiedades que sus propietarios tenían el usufructo, podían usarlas, podían sacar los beneficios agrícolas si fueran terrenos o podían arrendarlas, pero no se podían traspasar a un tercero. Sobre todo, es importante que veáis esos 3 parrafitos que pone la nobleza en los apuntes. La nobleza estaba impedida de hacer eso por una institución que habían consolidado los reyes católicos, que la establecen, aunque ya era una tradición, que era el mayorazgo. Es decir, que los nobles no podían vender sus propiedades, ni tampoco dividirlas. La herencia tenía que pasar íntegramente a uno de los herederos del noble. Entonces el mayorazgo impedía claramente que las tierras de un noble se fraccionaran. Eso era uno de los motivos por los cuales el patrimonio de los nobles pasaba íntegro de una generación a otra. La Iglesia, por su parte, era propietaria de grandes extensiones de tierra como consecuencia sobre todo de donaciones. Recibe muchas donaciones. También alguna gente recordará la repoblación, los repartimientos, como la tierra en el último modelo de repoblación de la Reconquista obtiene algunos bienes. Pero también hay que significar, como decíamos aquí, y poner los apuntes, que muchas de sus posesiones venían de donaciones. Gente que fallecía y cedía sus propiedades
a la Iglesia, que todavía evidentemente siguen existiendo esos casos. Y por último tenemos los municipios, y aquí podemos recordar un poco la repoblación concejil. Aquellos municipios de villa y tierra, se podía fundar un concejo o un municipio que tenía asociado pues unas determinadas tierras alrededor. Recordar que el municipio, los que tengáis más fresco el tema de la Edad Media, bueno, de la Reconquista y la repoblación, pues tenía una serie de derechos, se les eximía de impuestos durante unos años, pero inherente al municipio había unos terrenos que podían ser explotados pues, por los propios habitantes para uso común, ¿no? Que eran pues terrenos donde se podía extraer madera, donde se podía llevar a tu ganado a pastar, etcétera. Se llamaba bienes comunales. Bueno, aquí en este esquema, no sé si tienes oportunidad de verlos, también dice que muy acertadamente que los municipios también poseían unos bienes de propios que se llamaban, que esos bienes pues ya el municipio los podía arrendar, como hoy en día un ayuntamiento cuando arrenda un bar, por ejemplo, una concesión. Bueno, vamos a sacar este bar a concurso para ver quién lo quiere coger. No sé, sería un bien de propio. Pero tendríamos esos terrenos, hoy en día pues quizá podéis pensar en parques, en los parques donde va a jugar pues los niños, sería un terreno comunal. Obviamente no se lleva el ganado allí, ni vamos a hacer a cultivar nada, pero es un bien comunal, un parque. Sigue existiendo terrenos en los ayuntamientos, pues, que tienen olivos determinados, pues mucha gente pues, allí coge las aceitunas y bueno, el ayuntamiento normalmente pues no pone ninguna pega, ¿no? No es que tenga muchos olivos, evidentemente, pero bueno. Esta es la diferencia entre bienes comunales y bienes de propios. Pero a nosotros lo que nos interesa es que los municipios poseen unos bienes que son los llamados bienes comunales, tierras para usufructo común. Recuerdo que este problema que ocasionaba que la gente que estaba utilizando esos terrenos de la iglesia o esos terrenos del municipio desconfiaba de la ideología liberal, porque la ideología liberal lo que pretende es desamortizar y evidentemente dejarles sin su modo de vida. Con lo cual, muchas de las clases más bajas desde un principio pues se alinean necesariamente con el carlismo, ¿no? Lo vimos en la Primera Guerra carlista. Bueno, todo esto lo tenéis en la introducción y concepto de desamortización. Es muy importante tener claro qué es desamortizar. Ahí lo hemos visto, nacionalizar para vender en subasta. Luego veremos el problema que supone la venta en subasta y por qué se nacionaliza y determinados terrenos, porque son los de manos muertas, propiedad de clero, municipios, y también tenemos que tener constancia de la situación de la nobleza. Con las Cortes de Cádiz se empieza a poner en duda a cuestionar el tema del mayorazgo. Es decir, que a partir de ahí ya se va eliminando progresivamente esa figura y los nobles podrán vender tierras llegado el caso. Cuando veamos un gran despegue industrial, pues en determinadas zonas los nobles optarán por vender para obtener otro capital que puedan invertir en otra cosa, ¿no? Y en muchas zonas rurales como Andalucía, pues la nobleza seguirá teniendo en cuenta que merece la pena tener la tierra porque la arrienda, etcétera, etcétera. Más por el arrendamiento que por lo que saca de ella. Bueno, antecedentes. Pues aquí empecemos a recordar desde el final del reinado de Carlos III de la Ilustración, que ya tenemos ahí la foto de Jovellanos aquí, eran los primeros ilustrados, decían, es necesaria una reforma agraria que dé tierra a los campesinos. Bueno, vuelvo a insistir, estrictamente no es lo mismo desamortización que reforma agraria. La desamortización está en el inicio de la reforma agraria, pero es un paso más allá, cuando el Estado, en vez de directamente, bueno, de subastar esos bienes, su objetivo es que esos bienes, esos terrenos, lleguen a manos del campesino más humilde. Eso sería una reforma agraria, cuando se le da oportunidad al campesino de que tenga un pequeño terreno para que pueda cultivarlo. Eso, evidentemente, tiene bastantes complicaciones y, como podéis intuir, va a fracasar todos los intentos de reforma agraria. Al final nos quedaremos con la idea de desamortizar, que es vender propiedades que se las requisamos al clero o a los municipios y venderlas pues fundamentalmente para obtener dinero para sanear la hacienda. La reforma agraria sería un paso más allá, pero bueno, ya los ilustrados hablaban del tema de la reforma agraria, que tierras baldías que no se cultivaban, que menos que estuvieran en manos de campesinos humildes o pequeños campesinos, que por la cuenta que les traía, evidentemente, pues iban a cultivarlo, ¿no? Sobre todo por lo que suponía el campo como sustento, ¿no? Para evitar pasar hambruna. Bueno, pues ahí tenemos los reformistas ilustrados citados.
Recordamos, Godoy, una tímida desamortización de bienes eclesiásticos la hizo, con un beneficio de unos 1.600 millones de reales. Obtuvo permiso de la Santa Sede, ¿para qué? Para expropiar y vender los bienes de los jesuitas y de obras pías que se habían vuelto a expulsar a los jesuitas, hospicios, beneficencia, etc. Durante las Cortes de Cádiz ya se habla de legislación que suprima órdenes religiosas. Se considera que hay muchas órdenes religiosas, demasiadas, que hay que suprimir algunos conventos en monasterios y vender esas propiedades, porque al fin y al cabo el Estado, que se ha declarado católico, o se lleva declarando católico, de facto desde la época de Recaredo, como sabemos, pues se ve obligado al mantenimiento del clero, ¿no? Evidentemente, pues la Iglesia le va a pedir dinero para mantener un monasterio o un convento. Pues a veces eso ya llega a ser insostenible, pues una idea es suprimir conventos y órdenes religiosas. Las órdenes religiosas que también pues suponen un cargo al erario público al final. Bueno, lo cierto que esto, como os tenéis fresco el tema de las Cortes de Cádiz, ya veréis alguna legislación, ahí la habéis visto, pero la vuelta al absolutismo en 1814 pues, supone la anulación de lo dispuesto y la devolución de los bienes vendidos a los frailes, es decir, lo que se ha vendido se devuelve. Bueno, si tenéis rápida agilidad mental, acordaros que el Concordato de la Santa Sede de 1851, en plena década moderada, decía, bueno, lo que se ha vendido no se devuelve, ¿no? Decía, no vamos a cogerle más tierras al clero, se ha parado porque nosotros somos moderados, nosotros no creemos en la desamortización, pero lo que ya se haya vendido no podemos hacer nada. Ese es un detalle. En cambio, en este detalle que estamos comentando, con la restauración del absolutismo en 1814, lo poco que se llegó a vender se le devolvió. Bueno, el trienio liberal, con Rafael de Riego, de lo que sabemos, pues volvió a intentar poner en práctica la desamortización y a la vez pues a poner medidas liberalizadoras, progresistas, pero la vuelta de nuevo Fernando VII en la década ominosa tras la intervención de los 100.000 hijos de San Luis, vuelve otra vez hay que devolver los bienes vendidos. Bueno, ¿qué pasa? La muerte de Fernando VII es cuando nos encontramos todo el impulso del proceso desamortizador con los gobiernos liberales. Fundamentalmente, fundamentalmente, la idea de desamortización está en el ámbito progresista. ¿Qué ocurre cuando vienen los gobiernos moderados en ese vaivén del reinado de Isabel II, en esa parte del tema que es más complicada? Pues un gobierno moderado para siempre la desamortización, sobre todo porque no quiere enemistarse con la Iglesia, la que defiende en sus privilegios lo mismo que defiende el poder de la monarquía. Entonces, la desamortización es un concepto muy asociado al ideario progresista. Bueno, la regencia de María Cristina, vamos a entrar con la desamortización de Álvarez de Mendizábal. Mendizábal llegó a ser presidente, si os acordáis, que destituyó a María Cristina, dio lugar a nuevas revueltas, dio lugar al motín de sargentos de la Granja. Mendizábal vuelve al gobierno como ministro de Hacienda para poner en práctica pues ya lo que había intentado hacer en su día pues como presidente del gobierno. Lo va a hacer, sobre todo, lo va a desarrollar en el gobierno de Calatrava. Este es un detalle importante, pero bueno, quizá nos supera un poco, pero estrictamente la desamortización, la aplicación de las ideas de Mendizábal aparece cuando él es ministro de Hacienda con Calatrava, no cuando es presidente. Eso fue antes, ¿no? En fin, un detalle quizá que nos interesa complicaros en él. Lo que nos ocupa es aquí los tres grandes objetivos de la desamortización de Mendizábal. Esto hay que tenerlo muy claro. Aparte de identificar en qué periodo se produce, a esta desamortización, por cierto, se le llama desamortización religiosa, para diferenciarla de Madoz, porque se centra sobre todo, se centra únicamente en los bienes de la Iglesia. Y con tres objetivos. El objetivo financiero. Estamos inmersos en la guerra carlista, recuerdo. Recaudar ingresos para pagar la deuda pública del Estado, tanto a los nacionales como a extranjeros, es decir, tanto a la gente española que le debemos dinero, a los bancos españoles o financieros españoles, como a los extranjeros. Y obtener recursos económicos
para financiar la guerra. Necesitamos dinero porque hay que financiar la guerra contra los carlistas, es decir, que se está jugando el liberalismo contra el absolutismo sobre la mesa y necesitamos dinero para triunfar en esa batalla. Hay un objetivo político, es decir, ampliar la base social. Dice, bueno, pues esto es el siguiente razonamiento. Si nosotros vendemos tierras, los nuevos propietarios, desde luego, se sienten unidos al régimen liberal. Sobre todo porque gracias al régimen liberal han podido comprar esas propiedades, cosa que los absolutistas no harían. Y porque en el caso de que la sartén se vuelva y triunfen los carlistas, los absolutistas, saben que esas tierras se les van a quitar, se van a quedar compuestos y, como dice el refrán, y sin novia. Entonces, de alguna manera, pues la desamortización lleva un objetivo político. El que compra se hace liberal. Aunque antes no fuera muy liberal, pero dice, oye, que gracias a esta gente he tenido esto, ¿no? Pues esto sigue pasando mucho hoy sobre todo en la política municipal. Hombre, es que gracias a esta gente me han dado esto o lo otro, ¿no? O me han dado esa posibilidad. Ese, ¿no? Bueno, y finalmente tenemos el objetivo social. Este está identificado con lo que decíamos antes de reforma agraria, ¿no? Dice, bueno, el objetivo social es crear una clase media de campesinos propietarios. Campesinos que estaban en escalafón muy bajo, pero que ahora, como tienen su terrenito, pues son campesinos propietarios que encima se dedican a cultivar eso y de forma productiva por la cuenta que les trae, decíamos antes. De esta manera se posibilitaba el acceso a la propiedad de campesinos sin tierras. Bueno, estos eran los tres objetivos. Si alguien está ya centrado en esto y se está quedando con las cosas, podría decir el objetivo social me parece a mí que no se va a cumplir. Efectivamente, será uno de los eh, objetivos que no se cumplan en la desamortización de Álvarez de Mendizábal y que posteriormente veréis que el resto de desamortizaciones, la de Madoz, pues ya lo optan por olvidarlo. Bueno, el, el proceso por el que se hace este intento desamortizador, bueno, es el siguiente. Dice, el 11 de octubre de 1835, pues Mendizábal lo primero que hace es un decreto por el que suprime las órdenes religiosas, salvo las dedicadas a la enseñanza y a la asistencia de enfermos. Eso se mantiene, ¿no? Las obras de beneficencia, enseñanza, obras pías, etcétera, ¿no? ¿Por qué se justifica esto? Dice, bueno, se considera que son excesivos sus bienes en comparación con los medios que tenía la nación. Es decir, la Iglesia tiene mucho y la nación tiene poco. También desde el punto de vista moral, incluso en sectores moderados, se cuestionaba que la Iglesia, esa defensora de la, de, de la caridad cristiana, de la igualdad, de la austeridad, en fin, de muchos detalles, se cuestionaba que pudiese tener bienes, ¿no? Era escandaloso decir, porque una iglesia que al fin y al cabo su reino no está en este mundo, ¿no? Podéis recordar cualquier enseñanza de Jesucristo en el Nuevo Testamento, parece contradictorio, ¿no? Recordar cuando le dicen los que lo tengáis más fresco el Nuevo Testamento, ¿no? Cuando le dice a aquel rico, dice que ¿qué tengo que hacer? Le pregunta el rico para entrar en el reino de los cielos. Dice, coge todos tus bienes, repártelo entre los pobres, ven y sígueme. Y entonces se marcha el rico ahí como muy desalentado, ¿no? Y es cuando sale esa frase del Nuevo Testamento y dice, será más difícil que un rico entre en el reino de los cielos a que un camello pase por el ojo de la aguja, ¿no? Pues este tema moral lo tenía mucha gente y todavía se sigue cuestionando por qué el Vaticano tiene los museos del Vaticano con tantas joyas, con tantas obras, con tantas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, en definitiva, Mendizábal suprime órdenes religiosas y con otro decreto posterior, en unos 6 meses después, casi 6 meses después, en febrero de 1836, dice, todos estos bienes de estas comunidades y corporaciones religiosas que hemos eliminado están en venta, los vamos a subastar. Evidentemente, del dicho al hecho hay un trecho. Poner todos los bienes en subasta, hay que inventariarlos, hay que ponerles un valor inicial, es decir, que es un proceso administrativo complicado, que es lo que ralentiza muchas de esas amortizaciones, ¿no? Tenemos esto para vender, venga, vamos a hacer una ficha de cada cosa y vamos a acordar cuándo se subasta, el valor que tiene, todo eso lleva a peritaje, bueno, os podéis imaginar un poquito, ¿no? Bueno, pues ahí tenéis, por ejemplo, un cuadro del proceso desamortizador. Como veis, pues los cuadros naranjas eh, o rojos son las mayores desamortizaciones, ¿no? Es donde, si os dais cuenta, por el norte las propiedades de la iglesia, por el norte-norte, son muy escasas. Es decir, que la desamortización sobre todo afecta a grandes zonas de Andalucía. Como veis, Sevilla es la zona en que más se amortiza, 400 millones de reales. Zonas concretas de las ciudades, Zaragoza, Valencia, Córdoba, Salamanca, ahí están también muy identificadas, ¿no?
Madrid, por supuesto, después de Sevilla en la segunda zona. Y bueno, la zona extremeña, como lo veis también, la zona occidental de Castilla, es decir, zonas por donde la Reconquista, pues aquí habría que hablar de, bueno, de los detalles de la repoblación también, ¿no? Porque la Iglesia también tiene determinadas propiedades. Si os dais cuenta, donde coincide con la repoblación de Presura, el norte hasta el río Duero, ahí poco hay. En el momento del Duero, donde hay que instalarse, ahí la Presura, bueno, la zona de Burgos, zonas de sede obispal, ¿no? Algunas ciudades, pues, tienen muchos bienes de la Iglesia porque habían sido sedes de obispados importantes, ¿no? Burgos, Valladolid, Zamora en su día lo había sido. Toledo, que lo tenemos ahí oculto debajo de Madrid, pues el antiguo, ¿no?, el reino visigodo con capital en Toledo. En fin, eran zonas donde la Iglesia pues tenía bastante peso y propiedades. Bueno, ahí os pone sobre el proceso, no me voy a extender más. Había un detalle importante si tú querías, si tenías dinero, lo explica en los apuntes, os lo voy a aclarar un poquito por si alguien no lo entiende, es que se podía comprar recurriendo a bonos del Estado, a títulos de deuda del Estado, títulos que el Estado emitía para que tú, bueno, comprases esas acciones y el Estado, pues cuando recuperase su economía a 10 años, pues te daba un beneficio, te devolvía el dinero que habías pagado por esos títulos de la deuda, comprabas deuda del Estado y con un interés. Entonces es la forma de invertir. Bueno, si dentro de 10 años mejoran las cosas, o se suponía, pues me devuelven lo que yo he invertido más un tanto por ciento. Bueno, el caso es que se podían pagar con estos títulos de deuda. ¿Y qué hacía gente pudiente? Pues hacían una cosa, que compraban títulos de deuda, porque los títulos de deuda, a lo mejor habías comprado título de deuda por valor de 1.000 reales y estaba muy desvalorizado. Si ya no valía, nadie te compraba eso por 1.000 reales. Y decía, bueno, yo necesito el dinero, esto va de mal en peor, dentro de 10 años esta gente no me va a devolver nada porque el Estado está, la hacienda catastrófica, por lo menos voy a recuperar, pagué 1.000, pero voy a recuperar, mira, voy a vender esto por 800 reales. Entonces, al estar tan desvalorizado, pues gente compraba esos títulos terratenientes, los compraba para utilizarlos para comprar bienes en la desamortización. Y además se tenía en cuenta que el título ponía 1.000 reales, no que tú hubieses pagado 800 por ello. Dice, no, pues yo te voy a pagar esta tierra en la subasta y tengo este título de 1.000 reales. Entonces era un negocio bastante interesante para los que tenían dinero para poder hacerlo, porque encima no pagaban el mismo capital que valía el, el, el título de deuda. Bueno, espero que con esto y lo del texto lo hayáis entendido, ¿no? Un poquito. ¿Qué pasa con esto? Que al final, si al Estado lo que le estás pagando por la subasta es con sus propios títulos de deuda, es volver a quedarse con su deuda, en la caja ingresa poco, porque no le estás dando dinero contante insolante, le estás dando pues su propia deuda, no le estás devolviendo su propia deuda de alguna manera. Entonces es un detalle que se va a corregir en la desamortización luego de Madoff. Decir, no, aquí el dinero es metálico, no vale títulos de deuda pública, ¿no? Bueno, pues analiza eso, la desamortización de Mendizábal, os pone los datos. Yo creo que es interesante que los datos se citen, ¿eh? No 3.274, pero por lo menos deberíamos hacer pues una aproximación, ¿no? 3.200 millones aproximadamente reales, y se desamortizaron el 62% de las propiedades de la Iglesia. Primero del clero regular, tierras, casas, monasterios, conventos, con todos sus enseres, algunos artísticos importantes, es decir, que hubo un expolio. A veces se vendían conventos con bienes que tenían un valor artístico para los coleccionistas muy grande, ¿no? O sea, que el que lo compraba tenía todavía más beneficio, ¿no? Bueno, y después del clero secular, que es el clero normal. Había mucha gente entre los progresistas que decía que esto no estaba funcionando, no se mejoraba la condición de las clases rurales porque no podían acceder, ¿no? Las subastas, se subastaba muchas veces por lotes, no se subastaba una propiedad pequeña. Entonces los campesinos pequeños no podían optar a muchas de las subastas, no tenían dinero suficiente, ¿no?, para optar ni eran capaces de ponerse de acuerdo. Tampoco conocían bien la forma de subastar, ¿no? Como si a nosotros nos meten en una subasta, bueno, sí, tenemos una cierta idea por lo que hemos visto de la televisión, pero a lo mejor una subasta más complicada, determinados rasgos o normas de la subasta no las entenderíamos, que era lo que le pasaba a los campesinos que encima eran analfabetos, ¿no? Bueno, pues esto tenemos el tema de Mendizábal. Resultados, pues no fueron exactamente los esperados, no se recaudó tanto capital como se esperaba. De hecho, se recaudó pues solo 500 millones en efectivo, pone por ahí el dato.
Algunos datos, si los podéis quedar de lo recaudado, bien, las cifras. Yo diría que por lo menos la inicial que os comenté de 3.200 millones y 62% sería interesante. Si os podéis quedar con alguna otra, genial. Si no, pues simplemente pues hacer una reflexión en línea, lo que pone aquí los apuntes, no se ha recaudado tanto capital como se esperaba, la Hacienda, aunque mejoró su situación, continúa en crisis, la mayor parte de las tierras y propiedades urbanas pasaron a manos de la alta burguesía y los terratenientes, funcionarios también, muchos funcionarios que conocían bien el sistema de las subastas, pues apuntaban ahí, oye, pues voy a invertir mi dinero y voy a intentar comprar tal, ¿no? En fin, bueno, en definitiva, pues lo que sucede, si antes teníamos a los nobles con terrenos, pues ahora tenemos a la alta burguesía y la gente pudiente con terrenos que concentran también. La propiedad al final se concentra, lejos de pasar a manos pequeñas, pues se provoca una concentración de la propiedad. Bueno, ahí los apuntes creo que lo tenéis todo claro y vamos a abordar hoy también en esta clase la desamortización de Madoz. Esta se conoce como desamortización general, alguna gente también se le conoce como desamortización civil, porque ya entra un nuevo factor, que vendemos lo que esté sin vender de los bienes de la Iglesia, que se puedan vender, de las órdenes religiosas y bienes determinados que se les hayan podido nacionalizar o expropiar, y ahora le metemos mano también a las tierras de los municipios, a los bienes de propios y baldíos de los municipios, y en general todos los bienes que permanecían aún amortizados. Por ello es conocida como desamortización civil. Importante, ¿en qué periodo tiene lugar esto? En el bienio progresista, esta típica pregunta de selectividad. ¿En qué periodo tiene lugar la desamortización de Pascual Madoz, la desamortización de Madoz en, en, perdón, en el bienio progresista? También creo recordar una pregunta, creo que fue de los primeros exámenes, del primer examen que hicieron de selectividad con este formato, ¿cuál era la más famosa de las desamortizaciones? La más famosa, la que más fama tiene, es la de Mendizábal, pero curiosamente cuando veáis los datos ahora, la recaudó más dinero es la de Madoz. Pero bueno, la que más fama quizá tiene es la de Mendizábal. Bueno, esa pregunta a mí particularmente no me, no me convenció mucho porque la fama como concepto histórico, bueno, ¿quién tiene más fama, no? Almanzor o el Cid. Bueno, sí, parece que el Cid. Nada. Bueno, en fin, la finalidad de la ley de Madoz, como la de Mendizábal, era obtener ingresos para el Estado, para sanear la hacienda y para financiar obras públicas, sobre todo el trazado del ferrocarril. España no tenía suficiente dinero para poner en marcha el ferrocarril, que era el símbolo del progreso, ¿no?, y del desarrollo industrial. Bueno, en esta ocasión ya ni siquiera aparece como preocupante el tema de que los campesinos accedan a la tierra. Es decir, esto ya ni se plantea, ni se plantea. Bueno, aquí tenéis, por ejemplo, una foto de una subasta, ¿no? Una subasta de... Ustedes se están subastando, bueno, ya vemos ahí el perfil de las personas que asisten ahí. Esta desamortización de Madoz sí se desarrolló a gran velocidad, ¿no? Se llegaron a subastar, pues ahí ponen algunos datos, 43.000 fincas rústicas y 9.000 urbanas. 9.000 urbanas son, pues, edificios en las ciudades, ¿no? Valor cercano a los 8.000 millones de reales. Eso es el dato que nos tenemos que quedar. Como es redondeado, pues genial. Evidentemente, la desamortización en el bienio progresista pues provoca pues un nuevo conflicto con, con el clero, porque hacía apenas 4 años que se había firmado el concordato de la Santa Sede, con la Santa Sede. Pues esto lleva a que provoca una nueva ruptura y de hecho Isabel II intentó negarse a firmar este decreto, pero la presionaron Espartero y O'Donnell, en definitiva, a recordarle que como monarquía liberal debería acatar lo que se hubiera votado en las Cortes. Bueno, más detalles. Aquí ya se dice que hay que pagar en metálico, que no vale lo de endosar al Estado, yo compro títulos de deuda más baratos y venga, y con eso lo utilizo para pagar al Estado, ¿no? Y ahí, no, eso ya no es suficiente. Lo que sí es cierto que se podían hacer plazos, ¿no? Bueno, se establecían pues pago a plazos, aplazados. Y a los que pagasen en metálico, pues, o sea, todo el importe del tirón, pues se les ofrecía un descuento del 5%. Si me pagas del tirón, te lo descuento un 5%. Si me pagas a plazos, pues te mantengo el detalle del valor. ¿De acuerdo? Ahí tenéis un poquito, pues, otro mapa de la ley
la desamortización de Madoz. Volvemos a ver otra vez a Sevilla y a la cabeza de la amortización, Madrid, Toledo, Ciudad Real, y fijaros, Cádiz. Cádiz, curiosamente, no sé si lo podéis ver bien, quizás sale muy pequeño, en Cádiz también, ¿no? De 40 a 50, más de 40 y 50 millones de reales en esta provincia de bienes desamortizados. Es decir, que Cádiz, ¿qué quiere decir? Que antes no la vimos aparecer en los bienes, bueno, sí, estaba también de manera significativa en los bienes religiosos, pero ahora cuando entramos de lleno en una desamortización general de municipios, pues tenía también municipios con muchas propiedades y bienes comunales, ¿no? Bienes propios, etcétera. Bueno, en el norte vemos otra vez que por el norte-norte, lo que llamamos el norte-norte, zona de León, ya bueno, Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, hay poquito. Bueno, sobre las consecuencias de las amortizaciones, para no hacer extender esto, hablamos detenidamente, que es un punto importante y además se puede sacar por pura intuición, hablaremos el próximo día. Y por hoy, pues lo dejamos con esas consideraciones.